Dios le bendiga, buenas tardes, buenos días para algunos. Desde Londres les mandamos un cariñoso saludo a todos los que nos acompañan en este día para atender a la palabra del Señor, atender al llamado del Señor y a su palabra. Quisiera compartir con ustedes en el libro de Filipenses 3, versículos 7 al 10. Si puede, por favor, acompañarme. Filipenses 3, desde el 7 al 10. Vamos a hablar del poder de la resurrección. Bueno, vamos a leer el texto. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ese era el apóstol Pablo que está hablando. Le hablaba a los filipenses. En el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Después, el versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es el versículo 10 el que yo quiero que hablemos. La primera parte, la parte A, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Amén. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración. Dios soberano, Padre de misericordia y de bondades, en este día te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Estamos contentos. Hoy es un día de celebración, un día en que la cristiandad nos gozamos, Señor, en el poder de tu resurrección. Nos gozamos en que nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo, resucitó en victoria de la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Y esa es nuestra victoria, de saber que nuestro Rey resucitó y viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Gracias, Cristo, por ese poder de la resurrección, por el poder del Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Gracias, Dios, seas tú hablándonos a través de esta palabra y ministrando nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Vivifica en este día, Dios, a cada corazón, a cada alma que está escuchando esta palabra y que la escuchará, Señor. A través de ella, Señor, trae vida, trae levantamiento, trae resurrección. Oh Dios poderoso, trae renacer en los corazones y en el espíritu de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Tal vez el viernes, el sábado, tú pasaste haciendo algunas cosas distintas por el hecho de haber sido la Semana Santa. Tal vez viste algún programa especial de todo lo que es concerniente a la vida, a los padecimientos de Cristo, a su muerte, a su resurrección, o algún programa especial relacionado con esto. O tal vez tú dejaste de comer algunas cosas, dejaste de hacer otras cosas para ofrecer al Señor un tiempo especial, un tiempo digno para Él. Como haya sido, si lo has hecho de corazón, está bien, está bien. Hoy yo quiero hablarte del poder de la resurrección, porque Cristo fue crucificado, Cristo fue muerto, pero Él se levantó.
en poder y autoridad. Se levantó de la muerte al tercer día. Y yo quiero hablarte de la resurrección, del poder que movió la resurrección de Jesús y el poder que mueve la resurrección. En la Biblia aparece algunas frases relacionadas con resurrección y aparecen ejemplos, testimonios de personas que resucitaron. Pero tal vez nunca nos hemos preguntado, ¿qué es realmente resucitar? ¿Te has preguntado alguna vez qué es resucitar? Algunos pueden decir levantarse de la muerte, que es como lo más común. Pero cuando uno va para definir realmente este término, viene del latín resuscitare. Resuscitare. Es decir, una palabra compuesta. Re y la otra palabra suscitare. Si ahora tú quieres saber lo que significa cada una, re es como volver a hacer algo. Y suscitare significa levantar, poner en movimiento, avivar. Entonces, cuando nosotros hablamos de resucitar, de resurrección, estamos hablando del término latín resuscitare, es decir, volver a levantar, volver a poner en movimiento, volver a avivar. Eso es resucitar. Tiene que ver con vida nueva. Vida nueva. Dile al que está a tu lado, vida nueva. Amén. Vida nueva. Que el Señor nos ayude en este día a poder entender cuál es el poder que opera en la vida nueva de los creyentes. Porque cada persona que ha venido a Cristo debería vivir en vida nueva, como dice la palabra del Señor. Deberíamos vivir en el poder de la resurrección, que es volver a vivir, volver a comenzar, volver a levantarse, volver a ponerse en movimiento. La Biblia dice en Romanos 6:6 que dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. Es decir, nosotros fuimos crucificados, nuestro yo fue crucificado con Cristo. Fuimos crucificados con él. Y en Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos muertos al pecado, en Cristo morimos al pecado. En Colosenses 2:12 dice que hemos sido sepultados con Él, pero que también fuimos resucitados con Él. Por eso cuando los cristianos nos bautizamos en agua y nos sumergen debajo de las aguas, eso significa que el viejo hombre, que el yo, donde están las pasiones, la voluntad, los sentimientos, todo eso queda sepultado debajo de las aguas. Y luego nos sacan de las aguas, porque no nos dejan ahí para siempre, nos sacan de las aguas y eso viene a representar resurrección, pero a una vida nueva. Simbólicamente el bautismo representa la muerte y la resurrección. La muerte de nuestro yo, de nuestra vida vieja, del viejo hombre, y la resurrección a una vida nueva. Pero ¿quién opera en nosotros ese poder de resurrección? Ese poder para andar en vida nueva. ¿Quién lo mueve? ¿Qué es ese poder? Ese poder es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el poder que levantó a Cristo de la muerte. Ese es el poder que usaba a Jesús de Nazaret
para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para hacer caminar en camino derecho a los que estaban perdidos, a los pecadores, hacerlos volver al camino de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo y es el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte. Imagínese ese día cuando Cristo resucitó. Eso tembló todo. Juntamente con Él varios resucitaron. Y yo me imagino ahí en Jerusalén, algunos que habían muerto hace tiempo, se levantaron vivos. Dice que varios que estaban muertos se resucitaron cuando Cristo resucitó. Tembló la tierra, eso fue maravilloso. Un poder grande y sobrenatural tomó lugar allí. Ese poder es el Espíritu Santo. Por eso cuando alguien viene a los pies de Cristo, es el poder que entra en esa nueva vida, en esa vida que entrega su corazón al Señor. El Espíritu Santo entra allí, se entrona en esa persona, con poder, con gloria, con majestad. Por eso que esa persona nunca más viene a ser la misma que fue, porque ese poder glorioso del Espíritu Santo empieza a trabajar en esa persona, a obrar. Algunos creen que por el hecho de ir a una iglesia, nosotros ya andamos en vida nueva. Pero no, el hecho que tú vayas a un hospital a ver un enfermo no significa que tú estás enfermo. O que porque vas al hospital eres un médico. No. Nosotros, iglesia, vamos o fuimos alguna vez a una iglesia la primera vez que fuimos y tal vez ese día ni se nos pasaba por la mente lo que Dios estaba pronto a hacer en nosotros. Pero al oír la palabra de Dios, algo en nuestros corazones se empezó a gestarse. El Espíritu Santo empezó a redarguirnos con la palabra. Empezó a exhortarnos, empezó a decirnos, por ahí vas mal, vuélvete a mí, conviértete de esos malos caminos que estás llevando, abrirnos los ojos, a quitarnos los velos para poder ver nuestra condición y finalmente entregar nuestra vida a Cristo, rendirnos a Él. Es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos, mucha gente cree que Jesús vivió en la tierra, la historia lo comprueba, está señalado el tiempo que Él nació y que vivió y que murió. Y toda la gente cree que Jesús nació en una época de la historia, que murió. Muchos creen eso. Pero cuando se habla de que Él resucitó, muchos no creen en eso. Muchos no creen. Y muchos que se llaman creyentes dicen creer que Cristo resucitó, pero en realidad ellos como cristianos nunca han experimentado ese poder de resurrección en su propia vida. Nunca han experimentado ese poder transformador, ese poder regenerador que nos lleva a vivir en vida nueva. Y es eso lo que yo quiero que hablemos en este día. Quiero basarme para ello en algunos textos bíblicos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículo 9. Quiero leer para ti algo que es de la vida de Pablo, el apóstol. Quiero basarme en ello para que nosotros miremos el poder transformador de la resurrección, el poder del Espíritu Santo que debería obrar en cada uno de sus hijos.
Pero como decía antes, por X razón, algunos no han experimentado la vida nueva, el poder transformador de la resurrección. Y viven como vivían en el pasado. En Hechos capítulo 26, versos del 9 al 11. Vamos a leer ahí. Versos del 9 al 11 dice: Pablo el perseguidor. Aquí se habla del testimonio de Pablo. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Cuenta él, ahí está contando el apóstol Pablo su testimonio. Lo cual también hice en Jerusalén. Mire, dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¡Qué espanto! Esa es la vida del apóstol Pablo, fue la vida anterior de él. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¡Qué terrible! Ese era Saulo de Tarso, un asesino, un perseguidor de los cristianos, un enemigo acérrimo de la cristiandad, perseguidor y matón. Terrible, por eso que después cuando él viene a los pies de Cristo, nadie le creía, pensaban que él estaba haciéndose pasar por un cristiano para conocer quiénes realmente estaban ahí y después tomarlos a todos ellos prisioneros. No querían ni acercársele a él. Pero lo único que permitió que estos hombres se acercaran a él, los cristianos de ese tiempo, fue que en él obró un poder superior y ellos pudieron ver los cambios desde Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Y ese es el poder que el mundo necesita ver en nosotros. Porque muchos llamados cristianos no viven una vida nueva, porque nunca han tenido un encuentro con Cristo realmente. Nunca les ha sido revelado Jesús de Nazaret a sus vidas. Nunca han sido tocados por el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección, el poder transformador, el que restaura nuestras vidas y nos saca de la condición de pecadores y nos trae a una vida nueva, a una vida en obediencia al Señor. Vamos a leer en Hechos 26, el 14. Vamos a leer allí lo siguiente. Es muy importante que usted y yo podamos leer, abrir la escritura allí y que nadie nos venga a contar cuentos. Dice allí la palabra del Señor: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pero me llama la atención ahí que dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra. Todos cayeron en tierra. Ese Saulo de Tarso, ese asesino todo petulante, soberbio, altivo, cayó en tierra por un poder sobrenatural. Y él le cuenta al rey Agripa, le cuenta y le dice: un poder sobrenatural, vino una luz tremenda que nos botó al suelo. Lo primero que hace ese poder transformador en nuestras vidas es hacernos humillarnos. Es hacer que caigamos a tierra
Algunos dicen es que Pablo, el apóstol, el Saulo de Tarso, iba en un caballo, pero en la Biblia nunca dice que iba en un caballo, pero dice que cayó a tierra. Si iba en un caballo o no iba, da igual. Lo importante es que él cayó a tierra, y eso viene a significar que se humilló, que tuvo que humillarse en la presencia de Dios. Que ese asesino, ese hombre orgulloso de su educación, orgulloso de su cultura, orgulloso de la ley, porque él se sabía la ley, había estudiado a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Él estaba todo así orgulloso de conocer la ley y ponerla por obra, matando a los cristianos. Fíjese bien, él creía que estaba sirviendo a Jehová al matar a los cristianos, al apresarlos, al hacerlos blasfemar, hacer cosas horribles. Él pensaba que agradaba a Dios con esas cosas. Pero el Señor lo tuvo que botar a tierra. ¿Por qué? Porque ahí en tierra él no tenía de qué agarrarse. Si cayó a tierra es porque no tuvo de qué sostenerse. Y eso es lo que Dios quiere finalmente de nosotros. Que no nos aferremos a nada de este mundo. Él nos quita a veces hasta la misma familia de alrededor porque dependemos de ellos. Nos quita las finanzas, nos quita las posiciones económicas que tenemos, porque estamos nosotros dependiendo de esas cosas y no de Dios. Entonces lo primero que hace con Saulo de Tarso es tirarlo a tierra. Queda desprovisto de todo allí, botado en el suelo. Debemos humillarnos, iglesia. Todo su conocimiento, toda su educación, todo lo que él sabía, de lo cual él era orgulloso, arrogante, soberbio, queda por tierra. Todo eso. Dios lo humilló en el polvo. Y así es como a muchos el Señor ha tenido que humillarnos en el polvo de la tierra. Nos hace ver nuestro pecado. En segundo lugar, Él nos hace ver nuestro pecado, iglesia. Porque muchas veces ni siquiera somos conscientes del pecado que tenemos. Él le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo pienso que él dijo, oh no, Jesús está muerto. Pero él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y al decirle eso, los velos yo creo que cayeron de sus ojos. Todos sus argumentos que él tenía en contra de los cristianos y que él creía que Jesús había muerto y que después los discípulos lo habían sacado de la sepultura y lo habían llevado a otro lugar para hacer creer que había resucitado. Y eso era lo que todos hablaban. Todos ellos habían convenido en decir aquello para que no creyeran en la resurrección de Cristo. Pero Cristo mismo se encarga de decirle a Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo creo que ese Saulo se apretaba la cabeza y decía, oh, no puede ser, o sea, todo lo que yo he predicado, todos mis argumentos quedan por tierra. Todo lo que yo enseñaba no tiene ninguna validez ahora. Y es eso lo que el Señor quiere, echar abajo nuestros argumentos. Y eso hace el poder del Espíritu Santo. Rompe todo esquema de nuestra vida. Rompe nuestros argumentos, quebranta todos esos argumentos que usamos para no seguir a Cristo, para no obedecerle, para no servirle.
Muchos dicen, el cristianismo ya pasó de moda, es que el cristianismo, eso es para gente arcaica. Eso fue hace 2000 años, hoy vivimos en el 2021. Los hijos le dicen a los padres cristianos, ustedes son enchapados a la antigua. Argumentos, pero el Espíritu Santo, cuando Él viene a nuestras vidas, Él echa abajo, quebranta todos esos argumentos. Por eso a Saulo de Tarso lo tiró a tierra, para que él no confiara en ninguna cosa de las que confiaba, en sus títulos, en sus coronas. ¿En qué estás confiando tú? ¿En tu posición económica? ¿En tu educación? ¿En un título universitario? ¿En una cuenta de banco solvente que tú tienes? ¿En tu inteligencia y tus capacidades? ¿En qué estamos confiando? El Espíritu Santo arruinó todo eso en Saulo de Tarso para que no le quedara otra opción que mirar al Mesías, que mirar a Cristo. Le hizo ver su pecado, le hizo ver que sus argumentos no valían delante de un Dios vivo. Todo su conocimiento quedó por el suelo, porque oyó la voz de Jesús. Cuando tú tienes una revelación de un Cristo vivo, todo cambia en tu vida. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo que venga sobre nosotros y haga que caigan los velos de nuestros ojos y que podamos conocer a un Cristo vivo. Yo he contado cuando vivimos un tiempo difícil, cuando los niños eran pequeños, en mi matrimonio, en mi familia, en mis finanzas. No teníamos nada, pero el Señor nos sorprendía, nunca nos faltó. No nos morimos de hambre, ni nuestros niños, ni nosotros. El Señor en ese tiempo proveyó para nosotros, nos vistió. A mí, mis vecinos, un vecino que yo nunca había visto fue a la casa, tocó la puerta de mi casa y me dijo, yo me he fijado que usted va con los niños, no va en la camioneta, van a pie y el invierno es duro. Yo me ofrezco para llevarle a usted y a los niños por las mañanas a sus colegios. Yo llevo a mi niño al colegio y yo puedo pasar a recogerle a usted con los niños suyos. Y así vino gente que ni siquiera esperábamos a traernos provisión, a traernos bendición, para que nosotros no pusiéramos la confianza ni en un dinero de nuestra profesión o de nuestro trabajo, o en la familia, o en alguna persona X. El Señor, Él mismo envió para nosotros la provisión en ese tiempo, porque lo que Él quiere es despojarnos de esos apegos carnales que nosotros tenemos. Y eso fue lo que hizo con Saulo de Tarso. Saulo tenía que crucificar su yo, hacer morir la carne y vivir el poder de la resurrección en su propia vida, porque él estaba siendo formado para ser un predicador, un evangelista, un hombre que iba a evangelizar a los gentiles. Pero si no tenía claro quién era Jesús, obviamente él no lo podía usar. Entonces el Señor tiene que derribar nuestros argumentos, iglesia. Y el poder del Espíritu Santo, obrando en tu vida y en la mía, es el único que puede echar abajo cualquier argumento, cualquier tipo de incredulidad de nuestras vidas, de nuestros corazones. Necesitamos morir al yo y reconocer nuestro pecado. Reconocer nuestro pecado, iglesia.
Tú puedes decir, pero qué pecado. ¿Qué pecado? Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Él nos muestra, Él nos redarguye, Él nos reprende, Él quita los velos de nuestros ojos para que nosotros podamos ver nuestra propia condición. Pablo ni se daba cuenta, él creía que hacía un bien en perseguir y entregar a los cristianos para que sean muertos, encarcelados, martirizados. Nosotros a veces creemos que hacemos bien las cosas, pero cuando el Señor viene con su Espíritu Santo a nuestras vidas, nos damos cuenta que no somos tan santos, ni tan gentiles, ni tan buenos como creemos, ni tan bondadosos, ni tan obedientes. Saulo de Tarso tenía que pasar por esta resurrección, experimentar ese poder transformador en su vida, porque a través de él Dios iba a obrar muchas cosas hermosas. Toda su doctrina, sus argumentos quedaron por el suelo. Todos. Necesitamos que el Señor se revele a nuestra vida. Juan el apóstol en el Apocalipsis dice que tuvo una revelación también del Señor y él cayó a tierra. Juan cayó también. Dice que cayó como muerto al suelo. Y el Señor Jesucristo puso su diestra sobre su cabeza y ahí se levantó porque él puso su diestra y le dijo: no temas, porque yo soy el principio y el fin. Yo soy el que estaba muerto pero que vive ahora. Se le reveló a él, tuvo una revelación. Le dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué grandioso! El que vivo y estuve muerto. Se le reveló también como el Jesús resucitado. Lo mismo que al apóstol Pablo cuando era Saulo. Se le reveló para que ellos puedan hacer la obra que son llamados a hacer. Necesitamos revelación del Señor si queremos que Dios nos use poderosamente. El que ahora está vivo, pero estuve muerto. En otras palabras, soy el que resucitó, el Jesús de Nazaret, el maestro de Galilea, al que crucificaron, pero que se levantó al tercer día y vive. En Hechos 9, el 8, vamos a leer algo que sale ahí. Hechos 9, 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. No veía nada, quedó ciego, porque cuando venimos a Cristo, hermanos, nosotros tenemos que ser ciegos a las cosas del mundo, dejar de inclinarnos a los deseos de la carne y a lo que ven nuestros ojos. El Señor estaba preparando a Saulo de Tarso para ser un hombre que viva por fe. Y eso es lo que hace el poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. Él trata nuestros corazones, nuestro ser, nuestra alma, para que vivamos por fe, para que aprendamos a confiar en Dios, para que este hombre aprendiera que esa luz que lo dejó ciego era la misma luz que lo iba a guiar en el camino. Y así estuvo como 3 días ciego, hasta que vino Ananías y oró por él y se le cayeron esos velos de los ojos
y se pudo levantar. Pero necesitamos, hermanos, aprender a vivir por fe. ¿Y quién hace ese proceso en nosotros? Es el Espíritu Santo. Él nos capacita, nos enseña a vivir por fe. El cristianismo es un estilo de vida, pero un estilo de vida por fe, iglesia, donde nosotros no podemos agradar al mundo, sino agradar a Dios. Por eso, por fe, porque muchas veces no podrás agradar a la gente que tienes al lado. Tienes que agradar a Dios y moverte por fe, que Él te va a respaldar, que Él te va a sacar en victoria, que Él te va a guiar y te va a sustentar en el camino. Aún en la oscuridad, Él es luz. Él es la luz del mundo y nos va a guiar. En Hechos 9 también, en el versículo 8 dice, Hechos 9, verso 8, dice la palabra del Señor ahí. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Y el 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué hermoso, qué hermosa la palabra del Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías fue llevado al lugar donde estaba Saulo para que orara por él. Pero Saulo dice ahí, ¿qué quieres que yo haga? Dice en el versículo 8, en el 9:8, él dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Nosotros debemos ponernos sumisos, iglesia. Sumisos a Dios, sumisos a su voluntad. Y eso es lo que quiere el Señor, que finalmente digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Somos capaces en esta hora de preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Somos sumisos a Él? ¿Somos obedientes a Él? Necesitamos urgentemente el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para movernos en obediencia y hacer la voluntad de Dios. Para poder avanzar en la vida cristiana, nosotros necesitamos obligatoriamente de ese poder que obra en la resurrección, en la nueva vida, en la regeneración, en la santificación de los nuevos creyentes y de los hijos de Dios. En el 6 dice, se te dirá lo que debes hacer. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pablo por fin se pone sumiso, se pone obediente. Él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se le responde, se te dirá lo que tienes que hacer. Dependiente totalmente ahora de sus líderes en el Señor, de sus hermanos mayores en Cristo. Pero ¿cómo somos nosotros? Ni le preguntamos a los pastores, ni le preguntamos a los líderes. Nos echamos a volar, nos mandamos a cambiar, hacemos o dejamos de hacer y no le tomamos el parecer a nadie. No, es que yo oré. No, es que yo le pregunté al Señor. ¿Y cómo supiste que el Señor te respondió? ¿Cómo supiste que era la voz de Dios que te contestó?
¿Qué te dijo Dios? Cuéntame. Y es ahí donde están los grandes problemas de los cristianos. La falta de sujeción, la falta de obediencia a Dios, a su palabra. Porque cuando uno desobedece a los líderes, desobedece a Dios y a su palabra. Si queremos experimentar el poder transformador del Espíritu Santo, de andar en vida nueva, de ser un testimonio para el mundo, nosotros debemos dejarnos enseñar por el Espíritu Santo, por su palabra, o aprender a oír la voz de Dios, como Saulo aquí tuvo que aprender a oír la voz de Dios. Él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? No sé quién eres. Y nosotros podríamos decir, no sé qué voz estoy oyendo, si es de Dios o es la voz de mi conciencia, la voz de mis emociones, de mis sentimientos. Pero aquí el Señor le responde y le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Soy Jesús. Una respuesta convincente para él, para que no le quede ninguna duda nunca más en su vida. Y en Hechos 26, si nosotros vamos a ese capítulo de Hechos 26, vamos a encontrar allí que el Señor, Dios Todopoderoso, le hace un llamado tan glorioso a este hombre, tan glorioso, que le dice, levántate y ponte sobre tus pies. Levántate y ponte sobre tus pies. En el 16, capítulo 26, verso 16. Pues porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de las que me apareceré a ti. O sea, aún queda mucho para que yo te muestre. Y eso que te he mostrado y que te voy a mostrar, tú tienes que testificarlo al mundo, a las almas, a los perdidos, a los pecadores, liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Fue llamado a predicarle a los gentiles. Para que abra sus ojos, escuche bien, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor nos llama a despojarnos, a humillarnos, a reconocer nuestro pecado, a abrir los ojos, a vivir por fe y a cerrar los ojos para las cosas del mundo, a vivir por fe, a ponernos sumisos, a obedecer a nuestros líderes, a nuestros pastores, a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser esos testigos del Señor aquí en la tierra, esos ministros de Dios a los gentiles, a aquellos que no conocen la palabra del Señor, a aquellos que no conocen la voluntad de Dios para sus vidas, a aquellos que no son salvos, que están perdidos. A Pablo le dice, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los cautivos, para que sanes a los enfermos, para que libertes a los endemoniados. Y esa es la labor que nosotros tenemos. Pero necesitamos el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo en nosotros, para andar en esa vida nueva, para que el mundo sea confrontado por nuestro testimonio y por nuestras palabras, que son palabras de Dios, no de nosotros propiamente tal. Lo que sucede es, iglesia, que muchos cristianos, entre comillas, nunca han experimentado el poder transformador del Espíritu Santo. Nunca han nacido de nuevo. Siguen en sus cosas de la vida vieja,
siguen en su pecado, en sus malos hábitos, siguen dependiendo de médicos, de cosas, de psicólogos, siguen dependiendo económicamente de personas del mundo que les sostengan. Nunca han tenido un encuentro con el Cristo resucitado, con el Cristo poderoso, que cambia las vidas, que toca los corazones, que hace que los velos de los ojos caigan, que las cadenas de las manos, de los brazos sean soltadas, que los pies salgan del cepo. No han experimentado el poder de la regeneración, ese cambio de vida vieja a vida nueva. No lo han experimentado porque nunca ha venido el Espíritu Santo a sus vidas, nunca se han postrado realmente para renunciar a esa vida vieja de corazón, para renunciar a esa vida de maldición. Porque a veces hay gente que vive con maldiciones generacionales, siendo cristianos, pero arrastran una pesada mochila sobre sus hombros que nunca la han dejado a los pies de Cristo porque no creen en el Jesús resucitado, no creen en el poder de la resurrección, ni en Cristo ni en sus propias vidas. Es el Espíritu Santo llamándonos en este día a entregar nuestra vida totalmente al Señor. Nunca han experimentado tal vez una liberación, una sanidad, un milagro de Dios de provisión en sus vidas, de restauración. Y así viven muchos llamándose cristianos, postrados, perseguidos, llenos de miedos, miedos por el pasado, miedos por el futuro, por lo que viene. Y viven en amargura el presente tiempo de sus vidas. No pueden gozarse porque hay un pasado que les persigue y un miedo al futuro que les acecha en su mente y en sus corazones. Es tiempo, iglesia, que nos despojemos de todas esas cosas y que le pidamos al Señor que nos toque en este día con el poder de la resurrección que obró en Cristo Jesús. A mí me recuerdo en este momento a la mujer encorvada en Lucas 13. Esa mujer era una hija de Abraham, una hija de fe. Diríamos hoy, una mujer cristiana o creyente, entre comillas. Pero ella caminaba encorvada por 18 años y era una hija de Abraham, una hija de fe. Pero iba encorvada. El diablo no la dejaba levantar su cabeza y mirar hacia adelante, proyectarse en la vida con gozo, con alegría, con propósito de Dios en su vida. No le dejaba. Ella iba encorvada y lo único que veía era el suelo, la tumba que le esperaba, la muerte. Veía negativismo, enfermedad, desesperación, aflicción, enfermedad, pobreza, necesidad. El diablo dice que un espíritu inmundo la atormentaba. Y así hay muchos cristianos que van encorvados por la vida porque no han experimentado el poder transformador de la vida nueva, de vivir en el Espíritu, de haber sido tocados por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Yo te llamo a soltar esa cautividad, a soltar esa vida vieja, esas maldiciones que acarreaste y que acarreas todavía de tu vida vieja. A dejar eso, a renunciar a ser maldecida, a renunciar a ser pobre, renuncia a ser mediocre, renuncia a ser depresivo, renuncia a vivir en médicos todos los días de tu vida. Renuncia a depender de amistades
que te animen, que te levanten diariamente. Busca al Señor, póstrate delante de Él, renuncia a todas esas cosas que te tienen adicto y que te tienen postrado como hombre o como mujer de Dios. Somos llamados con propósitos eternos, como Cristo llamó a Saulo de Tarso para ser un ministro del Evangelio. Pero ¿cómo está la mayoría de los cristianos? Postrados, encorvados, maldecidos, arrastrando duras cargas sobre sus hombros. El Señor nos llama a dejar esas cargas a sus pies en esta hora, a renunciar a ser independientes de Dios, a renunciar a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, a nuestra altivez y a confiar en su poder transformador, a confiar que Él derrama sobre ti algo fresco y algo nuevo en este día. Lázaro estaba en una tumba muerto. Y Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. La hermana de Lázaro le dijo a Jesús, cuando él preguntó dónde está, quiten la piedra de allí. Él dijo, maestro, está de 4 días, hiede ya. Eso está podrido ya, ahí, está maloliente. Muchos cristianos hieden, están malolientes porque arrastran pesadas cargas, yugos de esclavitud en sus vidas. ¿Por qué? Porque no han experimentado el poder transformador del Espíritu Santo. No han venido a la vida nueva porque no se han postrado, no se han humillado, no han reconocido su necesidad urgente del Señor. Tiene que llegar un momento en que te hastíes de ser dependiente de medicinas, de médicos, de personas que te asisten financieramente. Tiene que llegar un momento en que te hastíes de arrastrar esas maldiciones del divorcio, de la separación que has vivido, de la pérdida de seres queridos. Tienes que renunciar en algún momento a acarrear, a llevar sobre tus hombros esa tristeza, ese dolor. Tiene que llegar un momento en que tú lo pongas a los pies de Cristo para que seas liberado, para que seas liberada y el poder de Dios pueda operar en ti y traerte a una vida nueva. Y pueda poner en tu mente nuevos pensamientos, en tu corazón nuevos sentimientos. Pero debes renunciar. El Señor está llamándote en este día a salir de esa vida vieja, a salir de esa postración en la que estás y a experimentar un nuevo nacimiento, experimentar la resurrección en tu propia vida. Tal vez tú te llamas cristiano o cristiana, pero hoy necesitas urgentemente que el Señor haga algo glorioso por ti, algo sobrenatural. Y yo voy a orar para que un milagro de Dios se deje ver en tu vida y el Espíritu Santo pueda liberarte de esa cautividad en la que tú estás. El Espíritu Santo pueda liberarte de esos temores que ponen lazo a tu vida y que no te dejan proyectarte a un futuro, a un mañana, porque estás preso del enemigo. El enemigo te tiene cautivo. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día de tu libertad, donde vas a experimentar la resurrección de Cristo. Vas a experimentar la resurrección por el Espíritu Santo en tu vida. Yo te invito a arrodillarte ahí donde estás y a entregar todo ese bulto que llevas sobre tu espalda, toda esa mochila pesada, esa enfermedad que a lo mejor tú llevas. Tal vez llevas una enfermedad que te limita y es a lo mejor
una causa por la cual tú no puedes levantarte para ser testigo y ministro de Dios, porque tú te excusas con eso. Tal vez hijos tuyos que se han vuelto una carga para ti. Yo te invito a dejarlos a los pies de Cristo, porque nosotros educamos a nuestros hijos hasta que están en nuestras casas. Pero después de ello hay que entregarle al Señor y el Señor toma control de sus vidas. Si tú oras y buscas de Dios, Dios tiene cuidado de tus hijos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Pon a los pies del Señor esos hijos, ese marido tuyo, esa esposa tuya. Tus finanzas. Si has vivido en maldición tras maldición de pobreza, de escasez financiera, pon a los pies del Señor tu economía en este día. Y vamos a clamar para que el Señor toque con su poder transformador esas áreas de tu vida y tú puedas ver un milagro y puedas creer que Jesús está vivo, que Jesús, el que murió, también resucitó y está vivo e intercede por nosotros. Y escucha nuestras oraciones y concede el deseo de nuestro corazón cuando oramos conforme a su voluntad. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, Dios soberano, en esta hora venimos delante de ti, Padre bendito, para poner nuestras vidas, Señor, a tus pies. Padre, hemos visto el testimonio del apóstol Pablo, cómo él era un perseguidor, un asesino de los cristianos, los entregaba para ser muertos, martirizados, Señor. Y él sentía que agradaba a Dios haciendo eso. Tú lo tocaste, Padre, un día. Él cayó a tierra, Padre, se humilló delante de ti. Tú permitiste que él quedara a ras del polvo del suelo, Señor. Y que mirara su propia condición. Y que viera a la luz de tu palabra, Señor, su mediocridad, su falsedad, sus argumentos equivocados que él tenía, Padre. Su doctrina, Dios mío, que no era la doctrina de los apóstoles. Oh Padre Santo, Dios soberano, en este día, Señor Jesús, tócanos, que el poder de tu Espíritu Santo pueda tocar cada vida y cada corazón de los que hemos oído esta palabra. Dios mío, si estamos viviendo como vivíamos en el mundo, Señor, y llamándonos cristianos, Padre, haz un milagro en esta hora. Que un milagro tenga lugar, Señor, en el corazón de cada uno de estos creyentes, Señor. Que un milagro tuyo tenga lugar en la mente, Señor, de aquellos que están cautivos por el diablo, aún viviendo como cristianos ahora, Señor. Que siguen cautivos a enfermedades, a decretos que el diablo dijo de ellos en la vida vieja. Señor, se rompen en el nombre de Jesucristo de Nazaret todas esas cautividades. Padre, esas personas salen ahora de esas prisiones espirituales donde están. Señor poderoso, así como tú llamaste a Lázaro a salir fuera, yo llamo en esta hora, Señor, a esos Lázaros a experimentar la resurrección de Cristo, a experimentar la resurrección a una vida nueva. Espíritu Santo, toca esos Lázaros que están, Dios mío, envueltos todavía en esos harapos de muertos. Oh Señor, en esas ropas, Señor, mortuarias. Levántalos, Señor, de allí. Oh Padre glorioso, desata sus ligaduras, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Padre, en el nombre tuyo, Cristo Jesús, oh Maestro de Galilea, yo le hablo a esos Lázaros, le hablo a esas mujeres encorvadas, Señor, a esos hombres encorvados, Dios, que no ven
hacia adelante, que el diablo los tiene atados a los temores en sus vidas y no pueden proyectarse porque hay un decreto de muerte, de enfermedad, un decreto, Señor, de soledad, de rechazo. Hay un decreto generacional en sus vidas, Señor amado, que les dejó atados. Les dejó atados, Señor. Ahora es el momento para que ellos sean desatados y vengan a una nueva vida en ti, Cristo. Oh Dios soberano, ahora caen esas cautividades de sus vidas. Quita los velos de sus ojos y que ellos se puedan parar, Señor, como ministros, como testigos tuyos, Señor, para predicar el evangelio de la salvación. Atamos, echamos fuera toda maldición generacional en esta hora. Todo espíritu de enfermedad, de escasez, de maldición, de depresión, de enfermedad, Padre, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte, todo espíritu que pone lazo en tu vida, todo espíritu de miedo al futuro, a la enfermedad, a lo que sea, a lo que viene, espíritus inmundos que te mantienen cautivo a la vida vieja, cautivo a tus pensamientos negativos y maldicientes, sale fuera ahora. Se va. El poder de la resurrección viene a operar en tu vida en esta hora. En el nombre de Cristo te levantas de esa mediocridad, te levantas de esa soledad en la que estás para vivir en compañía de los hijos de Dios y formar parte del cuerpo de Cristo. Oh, santo Dios, oh, te levantas de esos decretos del diablo en tu vida, te levantas de esas trampas del enemigo que te tienen en el lodo cenagoso y en el pozo de la desesperación. Sal de ahí ahora en el nombre de Jesús. Extiende tu mano al Maestro. Él te llama a salir de esa oscuridad, a salir de esas tinieblas, a salir de esos sepulcros, a salir de ese valle de los huesos secos y a levantarte y a formar parte de ese gran ejército de Dios aquí en la tierra. Oh, ejército que proclama el evangelio de la salvación, ejército que son la luz para el mundo, la sal para la tierra. En el nombre de Jesús, Él pone palabras en tu boca, Él pone gozo de la salvación en ti, Él cambia ese luto tuyo en gozo, en danza, en vestiduras de alegría y de júbilo. Oh, en el nombre de Jesús yo declaro que el poder de la resurrección obra en tu vida sobrenaturalmente. Oh, glorioso Cristo, en sus vidas tiene lugar milagros sobrenaturales. El Cristo resucitado se manifestará, se revelará a ellos con poder, con gloria y con autoridad. Dios, que ellos puedan ver milagros. Revélate a su vida como el proveedor, como el Jehová Rafa que sana sus dolencias. Oh, el Jehová Shalom que trae paz en medio de las circunstancias. Revélate, Padre, oh Santo, oh, como el todo suficiente, como el todopoderoso, Señor. Oh, poderoso como el creador del cielo y de la tierra. Toca esas vidas y esos corazones, Señor. Oh, bota a tierra a todos los soberbios, a todos los orgullosos, altivos, Señor, y levántalos de allí del polvo para ser alguien en ti, para vivir esta vida con propósito, Señor, a lo cual tú nos has llamado, Padre. Glorifícate, Señor, poderoso Santo, que podamos vivenciar y experimentar la nueva vida en Cristo, la regeneración, la santificación, Padre, y que podamos llegar a la estatura de Cristo, al varón perfecto. Gracias, Señor poderoso, por esta palabra que nos mueve a vivir en el Espíritu y no en la carne, a vivir en los frutos de la vida nueva y no, Señor, en las obras de la vida vieja. Gracias, Señor. Renunciamos en este día a toda obra de la vida vieja. Renunciamos, Señor, a vivir como víctimas, a vivir en aflicción, a vivir en tibieza. Dios mío,
Desde ahora en adelante nos levantamos para vivir en vida nueva, para vivir en el poder de la resurrección, para vivir en la vida sobrenatural, en la vida que es por fe. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Llena cada vida. Sopla, Padre. Sopla, sopla. Oh, los huesos secos se levantan. Aleluya, los huesos secos. Oh, Santo, aleluya. Oh, tú pones palabra en las bocas. Oh, palabra de júbilo, de gratitud, de agradecimiento. Tú pones danza, pones cántico nuevo en esos corazones. Un cántico nuevo de alabanza a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que Dios te bendiga y te guarde y te llene con su Espíritu Santo, que puedas saltar y brincar en una vida nueva en este día. Recibe a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida. Entrégate a Él con todo tu ser en este día. Reconócele como Señor y Salvador y nunca más salgas, nunca más te zafes de su mano, porque su diestra te va a sostener, su diestra te va a levantar todos los días de tu vida. No te preocupes del mañana, Él te va a sostener con mano poderosa. Él te dice: no temas ni desmayes. Yo soy tu Dios. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te libra de la tentación, el que afirma tus pies sobre la roca. No temas, iglesia. Aférrate a Él. Aférrate a Él. Él no te dejará ni te desamparará nunca jamás en tu vida. Créele a Él. Te mando un abrazo grande y vive en ese poder de la resurrección, en el poder del Espíritu Santo.